buenos días con todos los presentes. Vamos a iniciar el 11º conversatorio del año 2012, organizado por la Universidad de San Martín de Porres virtual. A continuación le doy pase a la licenciada Lilibet Mendoza. Ella es miembro del equipo SECON USMP, quien va a dar la bienvenida, las palabras de bienvenida a la reunión. Adelante, Lilibet. Buenos días, bienvenidos con todos. Estimados participantes, a nombre del doctor Juan José Flores Cueto, director de USMP Virtual, les doy la más cordial bienvenida a este 11º conversatorio en Second Life 2012, aquí en nuestro anfiteatro USMP Virtual 3D, desde la plataforma Second Life. La idea de este evento es promover espacios de diálogo sobre temas relevantes que intervienen en el conocimiento cotidiano, como son la educación, la cultura, el arte y la tecnología. Y para ello, desde el 2010, venimos invitando a innumerables expertos nacionales e internacionales para que cuenten y compartan con nosotros su valiosa experiencia. Estamos convencidos que hoy en día vivimos en una era de cambios y transformaciones que nos obliga a generar discusiones que pongan en jaque a las miradas reducidas. Doy por inaugurado este evento, no sin antes agradecer la presencia de nuestro expositor, la Magíster Ivania Caicedo Vaca, así como también la de todos ustedes que en esta mes se reúnen en este espacio digital. Todos sean bienvenidos. Muchas gracias, Lilibet, por tus palabras. Enseguida vamos a presentar a nuestra expositora. Ella es la Magíster Ivania Lucía Caicedo Vaca. Ella es licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad de Nariño y Magíster en Educación por la UNAD Florida, con una especialización en Educación Online. Asimismo, ha profundizado en estudios de etnoeducación y pedagogía del aprendizaje autónomo. Actualmente se desempeña como docente ocasional de cursos básicos en la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD Colombia. Además, es directora a nivel nacional de cursos en filosofía. En esta oportunidad tocará el tema ¿Cómo no hablar de ética?, a través del cual mostrará la situación de la persona en estos tiempos, todo lo que ha traído el individualismo, la violencia en estos tiempos, la proliferación de los delitos. Por medio de su ponencia buscará la reflexión acerca de posturas antiguas de diferentes filósofos que se han integrado con la educación, planteando que esta es la fuente de toda ética. El conversatorio consistirá de la siguiente forma. La ponente tiene 20 minutos para poder exponernos su tema. Luego vendrá lo que es un tiempo para que puedan hacer sus preguntas. Finalmente terminaremos con una foto grupal. Así que, Magíster Ivania, puede comenzar usted con su exposición. Adelante. Muchas gracias. Primero quiero dar un agradecimiento especial a la USMP Virtual, la Universidad San Martín de Porres. Un saludo muy cordial también al doctor Frank, el doctor Fernando Pascual por su asesoría y entrega. Y expreso una bienvenida a todos los que están escuchando y también una cordial bienvenida a los estudiantes de la UNAD, de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en Colombia, quienes están presentes también en el canal, a través del canal Extreme, y a todas las personas que están en el auditorio y que muestran esta sintonía por estos medios y herramientas tan esenciales en estos tiempos. Quiero comenzar con una reflexión y ustedes la pueden mirar en pantalla. Siempre la lectura va a ser como el deleite y nos va a dar la posibilidad de la escucha. Espero que escuchen todos, que se deleiten con este pequeño esbozo de cómo estamos viviendo en estos tiempos. ¿Cómo no hablar de ética? Como se los hablaba Frank, es un texto que nos muestra cómo se encuentra el individuo en estos tiempos, todo lo que nos ha traído esta actualidad y todas las consecuencias de los fines del saber pensar. Lo importante, el filosofar en estos tiempos, todo lo que ha traído este individualismo,
la violencia, la destrucción, la proliferación de los delitos, invitamos a la escucha a recuperar la existencia humana concebida como valor fundamental de los principios y repensar tomando posturas antiguas de diferentes filósofos, de diferentes escritores que se integran con la educación, planteando que esta, o sea, la educación, es la fuente de toda ética. Podemos ver que el término ética aparece en los diccionarios y es utilizado bajo diferentes connotaciones por los hablantes según su estatus cultural, hasta desaparecer su etimología original. ¿Cómo no dar cuenta de su desaparición respecto de la vida y de la otredad entre el individuo y los otros, para subjetivar nuestras emociones, nuestras éticas imperceptibles? ¿Cómo no hablar de ética después de todo lo que trae en la actualidad y las consecuencias de los desenlaces del saber pensar, las consumaciones de todos los tiempos que ha traído la violencia, la propagación de los delitos financieros, la nueva gran pobreza, la corrupción en la vida política y económica, donde lo que nos queda por recuperar es la existencia humana? Es concebida esta existencia humana como el valor primordial, los principios éticos que regulan las sociedades y las relaciones con los sujetos. Han sido estos destruidos para reposicionarse las éticas indoloras, sin compromiso, que nihilizan toda la existencia. Bueno, hoy vivimos en búsqueda de una felicidad narcisista. Para quienes de pronto no conocen a Narciso, el célebre precursor que nos entrega una historia con un castigo para terminar siendo esa flor. Narciso, este mito dio origen a la expresión narcisismo, que refiere a aquellos hombres y mujeres que están más pendientes de sí mismos que de lo demás. Se relaciona con la falta de filantropía y de egoísmo reinante. Podremos decir que se parece más a una enfermedad mundial que a un simple comportamiento. Ese es el despliegue del gozo transgredible, el individualismo excluyente y permisivo, donde se extiende el hedonismo y no comulga con las éticas de rigor y disciplina del deber ser, y donde alguna norma regresa al pasado que no estimula las manifestaciones ególatras. Narciso es el que ustedes lo están mirando en este momento en pantalla. Narciso es el símbolo de nosotros en este tiempo. Se ha bautizado en uno de los temas centrales de la cultura. El narcisismo aparece como un nuevo estadio del individuo, en el cual se relaciona con él mismo y su cuerpo, concupisciente y permisivo, desprovisto de últimos valores sociales y morales que coexistían. La propia esfera privada cambia de sentido, expuesta únicamente a los deseos cambiantes de los individuos. El filósofo francés Gilles Lipovetsky, en su libro La Era del Vacío, nos afirma que estamos en una posmodernidad, donde hay un estallido de lo social, disolución de lo político. El individuo es el rey y maneja su existencia a la carta. Hay una disolución inmediata de los valores y principios y nos lleva a la ética indolora, de la pérdida de un rumbo histórico, ya que se muestran el transitar hacia una democracia de todo el universo. Vivimos para nosotros, sí, para nosotros mismos, sin preocuparnos por tradiciones o posterioridad. Es así como el sentido histórico se olvida de la misma manera que se olvidan los valores e instituciones sociales. En la base de la ética actual hay una crisis de autoridad. Esta crisis involucra las instituciones tradicionales, que son la familia, la escuela, la iglesia, el Estado, la justicia y la policía, por medio de las cuales la modernidad trató de organizar una sociedad racional y progresista. Esta crisis se manifiesta de diferentes maneras. La adoración de la juventud
y el consentimiento de sus caprichos, el dinero como símbolo del éxito y la felicidad. Una economía donde ser es comprar, consumir, usar y tirar. La identidad definida por las adquisiciones del mercado y no por las ideologías. En otras palabras, la imagen domina la realidad. Ser alguien es parecer en alguna pantalla o en una website. Lo que aparece define lo que eres tú. Casi nadie se preocupa por lo que realmente es. La imagen pública es el nuevo objeto de adoración. ¿Cómo no hablar de ética si estamos sumergidos en el materialismo absoluto, donde el tema del ser se lo ha dejado afuera y entra en la puerta magna y grande de la desmesura y la irrelevancia de nuestros actos? La ética es el reconocimiento del otro y está devastada en los tiempos actuales. No hay conciencia de la vida misma. Bueno, puede ser un poco paradójico y extraño que estimule a que reanudemos, que volvamos al retorno de la ética. En esta catástrofe de valores en los cuales nos encontramos, tomemos las palabras de los antiguos filósofos en el pasado, en ese sentido evidente, esfumado, pero ciertamente más próximo, y repensemos y reflexionemos. Voy a dar a conocer algunas breves anotaciones de la ética y cómo nosotros tenemos los ejemplos de nuestros grandes filósofos. La ética concerniente al griego tiene sus referentes en la época antigua, en la polis. Era una manera de cómo era esa manera de ser, pensar y actuar en la polis, las formas de convivencia con el otro. Para los estoicos, lo que con más constancia han hecho de la ética no solamente es una parte, sino el corazón mismo de la sabiduría filosófica. Aristóteles, nuestro grande representante, nos representa la culminación de todo un pensamiento, en que la ética debe determinar el fin de nuestros intereses. Eso es lo que haría el hombre virtuoso, sabio, alcanzando el verdadero placer que le es dado al hombre feliz, porque Aristóteles siempre buscaba eso, el fin último, ese fin último que todos los días nosotros, al levantarnos, lo buscamos. Se trata de que el hombre viva moralmente para Aristóteles. La ética se constituye en un arte de vivir, más que en una ciencia que dictamine lo que debemos hacer. Según Aristóteles, el hombre está en una actividad permanente y en cuanto a tal se dirige a conseguir múltiples fines. Pero por encima de todos ellos, la acción humana aspira a un fin último, que en cuanto tal unifica a todos los demás y respecto del cual todos los demás no son otra cosa que fines particulares o medios para alcanzar aquel fin último. La familia, la iglesia, la sociedad. Paul, en 1992, nos alude esto. La recuperación de la idea aristotélica de virtud está vinculada a la reivindicación de una tarea sustantiva de bien como objetivo de la ética, que debe responder a la pregunta: ¿de qué modo la vida es deseable? La de una comunidad moral que define el lugar de lo ético y la de un juicio de valoración moral que se realiza de forma contextual y específica. Las virtudes no son solo conocimiento, también se interponen las pasiones, que han de ser encauzadas racionalmente por medio de las virtudes prácticas. Aristóteles no da reglas, sino que propone guiarse por la conducta del hombre prudente, ofreciendo construir el mundo material donde los miembros estarán en la capacidad de poner en práctica la idea de la dignidad moral y la idea de la felicidad como bienestar, en conclusión de evitar los conflictos de cualquier clase. Es muy sabio nuestro señor Aristóteles, como nos muestra que nosotros sí podemos vivir en comunidad, que sí podemos tener una convivencia. El señor Hager, en 1968 nos dice:
Nos habla del valor de la ética como principio de regulación ciudadana para la participación política, es decir, actuar de acuerdo a valores y de esta manera crear las intersubjetividades necesarias que nos permiten acuerdos y compromisos a favor del bien y en común. Este otro señor, que ustedes lo conocen y que también ha sido muy relevante su conocimiento para el diario vivir, Kant. Kant es otro de los pensadores que centra su reflexión en el tema de la ética y da el carácter de imperativos a los principios éticos. De esta manera, Kant considera que la ley moral no es ajena a la misma personalidad que la ejecuta. O sea, el hombre encuentra la perfección moral en el cumplimiento del deber por el deber mismo, y del deber se lo indican las leyes. La ética es una mediación que debe orientar cualquier acción práctica. También, como ustedes lo pueden ver en pantalla, está la gran síntesis teológica elaborada por Santo Tomás de Aquino. No podíamos dejar de hablar de Santo Tomás de Aquino de la época medieval, quien elevó la teoría de ética de Aristóteles al ideal moral de los cristianos. Dios es el fin último del hombre y la fuente de felicidad suprema, nos dice él. La vida del cristiano se entiende a través de la práctica de las virtudes teologales y naturales. La misión del hombre siempre es llegar a la felicidad que se encuentra en Dios, fin último, y éste se halla rescatando las virtudes y los valores que equilibran al ser humano. ¿Cómo no hablar de ética si en verdad ética destina hoy un principio en relación con lo que pasa y también con el otro? ¿Qué es lo que le pasa al otro? ¿Sí? Maturana en 1994 nos afirma que la preocupación de la ética como preocupación por la consecuencia de nuestras acciones tiene sobre los demás, que es un fenómeno que tiene que ver con la aceptación de la otra persona como legítima desde su propio ser, en palabras del biólogo chileno. Las preocupaciones éticas no tienen, digo yo, de todas estas reflexiones una fundamentación racional, sino que tienen una fundamentación emocional, y la preocupación ética surge en el momento en que a uno le importa o que le pasa al otro con las cosas que uno hace o con las cosas que se están haciendo en la comunidad a la cual uno pertenece. Pero para que me importe lo que le pasa al otro, tengo que verlo, y para verlo tengo que amarlo. Eso nos dice Maturana. Es así que uno de los 10 mandamientos y las leyes sagradas nos invitan y nos promulgan: ama a tu prójimo como a ti mismo. Lo claro es que es importante tener en cuenta que la ética es la afirmación del otro y que en esta época posmoderna debemos encarrilar los hechos que surgen desde el yo y nuestras propias emociones. Bueno, lo anterior nos lleva a estar en una intranquilidad muy grande en todo este esquema de vida, recuperar las enseñanzas y lo que se encuentra escrito en nuestros antiguos pensadores. Las respuestas y las miradas están centradas ¿en dónde? En la educación, una expresión de acción intelectual productora. Se debe trabajar en conjunto con las miradas de los pensadores y con la participación de las mismas. Corresponde pensar en una posibilidad de esfuerzo de una antropología filosófica de la educación que recupere y resemantice al ser humano, pero ya no como un medio, sino como un fin de la filosofía de la educación. Es decir, la antropología filosófica de la educación debe ser una reflexión sobre la obra humana de una comunidad en el tiempo. La educación como fuente de la ética. Morin, en el año 2000, considera que la educación debe conducir a una antropoética que fundamenta el carácter ternario de la condición humana, el cual es el del ser, a la vez individuo, sociedad y especie, y portador del elemento cultural
que lo hace portador de costumbres y de manifestaciones creativas de su misma condición humana. Del mismo modo, también considera que la ética no se podrá enseñar con lecciones de la moral, ya que es a partir de la conciencia provista el ser humano y sujeto a la realidad de una sociedad que interactúa y posee niveles de conciencia que lo hacen reconocerse. Los canjes profesados en la educación convendrán darse en una comunicación dialógica, en libertad y en democracia, en el reconocimiento de las diferencias humanas, en la justicia e igualdad solidaria. Una ética propiamente humana, es decir, una antropoética, debe considerarse como una ética del rizo, de los tres términos: individuo, sociedad y especie, de donde nace nuestra conciencia y nuestro espíritu propiamente humano. Esa es la base para enseñar la ética venidera. Podemos decir que hay una esperanza de lograr que la humanidad tenga una conciencia y una ciudadanía planetaria. Una proposición de una antropología filosófica educativa es la del rescate del hombre como sujeto responsable de su hacer y quehacer en el mundo y con los otros. Es la defensa de los derechos humanos, lo cual nos invita a reflexionar sobre una filosofía de la educación, pero pensada y definida como un proyecto para la vida, solo viable en la vida misma, en la existencia cotidiana, con la exigencia de la universalidad. Paulo Freire, en 1970, plantea una propuesta de la educación. Él plantea una propuesta de la educación a partir del principio de existencia, cuyo valor fundamental está expresado en la construcción de un proyecto educativo que se vincula directamente con el quehacer del hombre en su espacio de convivencia. Para construir una concepción humanista que induzca a la sociedad oprimida a lograr su liberación, donde el hombre, como portador de la capacidad de comunicarse con el otro a nivel intelectivo, sea creador de conocimiento y organizador del trabajo, tenga la posibilidad de hacerse consciente de su papel histórico, así como asumir que la sociedad es parte de un proceso dialéctico que conduce a que el modelo pedagógico entendido en la enseñanza dé paso a la creación de la educación que orienta a los seres humanos a la construcción de su liberación. La antropología filosófica y ética educativa es así que se cristianiza en la ascensión racional de riesgos y responsabilidades participadas que rompan con el todo se vale de las éticas indoloras para posesionarse a la práctica moral libre, responsable y solidaria con los otros. ¿Por qué el asiento de la vida humana como de la ética es la libertad? La libertad es el aliento humano, la aspiración, el derecho de cualquier persona en cualquier lugar, en la dialéctica de la vida cotidiana. Stanley, en 2005, nos habla y señala que el sentido de lo ético obliga a distinguir entre lo ético desde la perspectiva de la búsqueda de la actitud correcta o buena conducta del ser humano, relacionado con la percepción de la vida buena o la vida en sociedad, en función a la calidad ético-moral de los procedimientos, y en este sentido se considera la existencia de la ética política, la cual entra en el conocimiento de las condiciones socioeconómicas, políticas, sociales y culturales aptas para la convivencia en sociedad. La reflexión filosófica de la ética debemos llevarla a la educación. Una filosofía de la educación que vaya más allá de una sociedad de conocimiento de lo científico y lo tecnológico. Es urgente volver al ser humano a los existenciarios, así nos lo decía Heidegger, situados en la historicidad. Regresar a lo que decía Heidegger, al mit Dasein, al ser en sí, al ser con los otros como ser social. Es un reto para nosotros, es un reto para la educación. Pero la labor debe iniciarse. Primeramente debe ser entendida e internalizada. Una propuesta ética
de la educación en la libertad y la democracia, que debe tener como objetivo la equidad de oportunidades para todos, que garantice una educación a lo largo de la vida, que faculte a cada individuo para que pueda administrar su destino en este mundo apresurado y vertiginoso, lleno de transformaciones, desde una política democrática que iguale los derechos y las oportunidades para todos. La propuesta es que la educación marche de la mano con la ética y se consagren estos pensamientos y alcanzar en cada una de las entidades educativas, en sus concepciones curriculares, incluya e inculquen las temáticas y educando con las siguientes pautas. Esa es mi propuesta. Una ética y educación de la honestidad, que ilustre los orígenes del fenómeno de la corrupción y define las medidas a tomarse para enfrentar un flagelo que conspira con las posibilidades del desarrollo del individuo. Una ética y educación de la eficacia académica, que le promueva hacia los más exaltados niveles de excelencia, que aprueben la producción de un conocimiento oportuno y así favorecer prontamente a solventar los graves problemas nacionales, asimismo asumir los retos que el verdadero desarrollo nos exige o significa. Una ética y educación en democracia y la participación que hace por exorcizar los riesgos que en un sentido se tamizan actualmente sobre nuestro destino, producto del desespero y la operación delincuencial de quienes no reconocen en el pueblo, en nuestra polis, las condiciones para decidir el destino del país y se confabulan claramente contra los derechos humanos y constitucionales. Una ética y educación en la autonomía, que piense y se practique con la responsabilidad que esa posición, concebida por la misma sociedad en la que nos encontramos, sobrelleva y que significa la capacidad de su comunidad de garantizar el autocontrol, la autogestión asociativa sin ninguna potencia extrema que le exija. Una ética y educación para el trabajo, donde se demanda una actividad únicamente humana como primordial en la humanización y socialización del hombre y como la única forma de fabricación de patrimonios existentes sobre el planeta. Pensar en el trabajo que dignifique al ser humano y que retome lo que nos ilustra Hegel, en el reconquista de la acción humana, el ser y el hacer, y su producto para el hombre mismo. Una ética y educación en la responsabilidad. Para la ética cobra mayor importancia este punto si tratamos temas educativos como el que en estos momentos estamos tratando. Si en toda relación social resulta imprescindible atender a nuestra responsabilidad como actores e interlocutores frente a los demás, cuando centramos esa relación de personas responsables en lo educativo, ya sea desde el papel del docente o sea el papel del aprendiz, se vuelve una fórmula, uno de los pilares de la educación. De esta forma, el hacer personas responsables desde la vivencia de este sentido de la responsabilidad en la propia interacción educativa debe constituirse en un eje primordial de la pedagogía de la ética. No en vano precisamente del otro o la otra en definitiva. La ética de la responsabilidad nos obliga a la acción, que es la única facultad que tenemos para producir los cambios sociales necesarios junto con otros. Se propende pues así que la educación y la ética, frente a los nuevos retos de los destinos del ser humano, se deba construir en una herramienta esencial para que la humanidad pueda prosperar hacia los ideales de la paz, de la libertad, de la justicia social, de la equidad, de la democracia, de la igualdad y de la solidaridad. Una educación que se centre en el diálogo, que transforme la desigualdad y la injusticia desde la práctica educativa en el funcionar del individuo, compartiendo y socializando los conocimientos producidos y posesionarse con la responsabilidad individual de repensar, dialogar,
valorar y proceder en el contexto educativo y social. Para finalizar, es importante reflexionar la reparación del conocimiento, demoler estos muros habituales que limitan la actividad del pensar y juntar de la tradición, trabajar disciplinaria, interdisciplinariamente y forjar la posibilidad de volver a unir lo que hasta la actualidad ha estado separado en conocimientos. Los conocimientos filosóficos y cimentar un conocimiento holístico en ética y en educación. Muchísimas gracias. Estoy presta a las preguntas de ustedes. Gracias, Daniel. Yo tengo una pregunta. Gracias, Frank. Adelante, Frank. Daniel, me parece, por ejemplo, yo encuentro en perspectiva que hay una contradicción entre los argumentos del proceso de modernidad y el proceso de posmodernidad. Por ejemplo, en que la modernidad, como tú lo acabas de recalcar, nos decía desde una perspectiva muy plana, muy lineal, nos decía cuáles eran los elementos básicos, por ejemplo, para encontrar la felicidad. Y sin embargo, ¿no? A través, por ejemplo, de elementos liberales. Y sin embargo, estos elementos de felicidad que supuestamente se dan a través de, digamos, virtudes liberales, ¿no? Guardan cierta relación con el castigo, ¿no? Desde una perspectiva muy Foucaultiana, del castigo y de la opresión. En el caso educativo, por ejemplo, aún creo que quedan rezagos, ¿no? Todos los que estamos inmiscuidos en las nuevas transformaciones de la educación, aún quedan rezagos de esa disciplina o de esas sintomatologías del castigo, ¿no? De esa opresión, donde todavía se ve a la escuela o a la universidad o lo que sea, ¿no? Como un campo donde los chicos no tienen o tienen que separarse obligatoriamente de quienes no, por ejemplo, no están estudiando, están en la calle, donde los chicos tienen que obligatoriamente recibir lo que el profesor les otorga y nada más que eso, donde el profesor de una u otra forma les dice, o pareciese decirles, el que tiene el conocimiento soy yo y ustedes simplemente me escuchan, y donde, por ejemplo, el castigo más grande, como lo refería Freire en su libro de la pedagogía de la opresión, ¿no? El castigo más grande, entre otras cosas, aparte del castigo físico, es el castigo de la evaluación, ¿no? Si no entras dentro de la metodología del cero, ¿no? Aritmético que todavía queda en nuestros rezagos, ¿no? No hay otra forma de evaluar más que del 0 al 20, ¿no? Si uno tiene 20 quiere decir que está bien y por lo tanto tendría que ser elogiado, mientras el que tiene 11 quiere decir que no tiene las competencias necesarias como para sobrevivir. Y sin embargo ha habido mucha literatura también que está resaltando hoy en día que nos dice que esa no es necesariamente la forma correcta de medir las competencias de cada persona, ¿no? Que muchos de lo que ahora se llama como la emergencia empresarial, muchos de estos empresarios que están saliendo hoy en día, tanto, digamos, en distintos campos, tanto académicos y profesionales, no necesariamente pues necesitan ser evaluados, sino que fue la propia vida que les evaluó la competencia y les dijo, ¿sabes qué? Tú no necesitas necesariamente ser calificado de 0 a 20, sino que tu desempeño va a ser calificado durante toda tu vida y mientras vayas teniendo éxito, ¿no? Entonces, ¿qué opinión te refiere a ese tipo de cosas, a ese tipo de contradicciones de la posmodernidad que aún quedan rezagos, como lo repito, en la parte de la escuela, ¿no? De esa opresión que todavía a muchos chicos y a muchos jóvenes les castiga todavía, que es el régimen, digamos, político vertical de una escuela de hace 700 años implementada con un tipo de metodología y que ahora, como es el caso que estamos haciendo aquí nosotros, tratamos de modificar ese tipo de cosas, ¿no? Dando que la educación es más libre y no solamente libre en el aspecto económico, sino en el aspecto del conocimiento, siendo el conocimiento el más libre que nunca, donde cualquiera puede adquirir el conocimiento, tiene la oportunidad de hacerlo y no necesariamente es la escuela que tiene ese monopolio. ¿Qué opinión te refieres? Muchas gracias y nuevas felicitaciones por tu ponencia.
Bueno, muchas gracias. No sé si tú te refieres a esa teoría de acción antidialógica, centrada en la necesidad de una conquista en la acción de los dominadores. O sea, nosotros como docentes vendríamos a ser esos dominadores, y hay rezagos, como tú lo dices, o sea, todavía quedan rezagos, ¿sí? Que pueden dar cuenta o prefieren dividir para mantener oprimido al pueblo, ¿no? Al pueblo trabajador, al pueblo educador, ¿sí? Dejando como esa manipulación, esa invasión cultural de la información, y esa descalifica la identidad de esos mismos oprimidos, ¿no? Esa es como la teoría de acción antidialógica. Pero lo que yo doy cuenta es a tener, y yo creo que ustedes miraron en la presentación una fotografía que decía el derecho a la educación libre, ¿sí? A la libertad en la educación, a esa conquista que nosotros como docentes, es que yo lo que invito es a que miremos los currículos, demos nuevamente una mirada a esos currículos, ¿sí? Que son como los estándares de la educación, para que nos repliquen a nosotros como estudiantes o a nosotros como docentes, ¿sí? Nos dan un sistema, un metasistema, y usted dentro de ese metasistema debe encapsularse para que pueda replicar de esta manera a los estudiantes. Pero lo que nosotros, por ejemplo, lo que presta la educación a distancia es eso, un poco de autonomía, un poco de libertad, un poco de que el estudiante, ¿sí?, sea el creativo. Ya no es el profesor quien le está diciendo, mire, usted tiene que investigar esto, hacer esto y hacer esto. Ya no, ya es el estudiante quien se diseña estrategias de aprendizaje, y donde el estudiante se vuelve un poco más activo, ¿sí? Pasa de ser el pasivo estudiante tradicional a ser un estudiante más activo y a adentrarse en ese conocimiento. Entonces hay una necesidad, ¿sí? Hay una necesidad de volver una mirada atrás, del vivir bien, del buscar un bienestar para los chicos, para los estudiantes, para la sociedad, para la iglesia, para la familia, y hay una necesidad de dar un vuelco en la educación. Miren cómo es este sistema de la educación. Miren que anteriormente, en las épocas de antes, le daban mucha prioridad a lo que es las ciencias humanas, a lo que es la ética, a lo que son los valores, a lo que son la moral. Y yo puedo ser una testigo de que a nosotros nos educaron en eso, o a mí me educaron en eso. En nuestros tiempos nos educaron con valores. El núcleo familiar era lo más importante, o sea, la familia. Y ustedes saben que la primera educación que recibe el individuo y el ser humano es en ese núcleo familiar. Y cómo ese núcleo familiar estaba centrada en algunos miedos, con la moral, con los... Pero es posible ahora que podamos ver que quieran quitar dentro de los currículos de la educación, y no solamente de la educación básica, la educación media, la universitaria, la superior, la ética. A la ética no le dan una relevancia necesaria como la que debe ser, ¿sí? Sino que es para los chicos. Incluso la misma universidad hace que la ética, la sociología, la antropología sean unas materias de relleno, ¿sí? Miremos estos créditos porque nos toca, pero en realidad esos cursos académicos, no me pongo con las ciencias, esas son las ciencias exactas, todo lo que es ingeniería, comunicación, bueno, pero sí volver a replantear, volver a retomar esos currículos y darle una relevancia a educar en valores, ¿sí? Esa es la apuesta que hace. Yo les comentaba que el 15 de noviembre fue el Día Mundial de la Filosofía, y la UNESCO propende el trabajo con niños, el trabajo que volvamos esta filosofía o el conocimiento, porque filosofía no es hablar solamente de los filósofos, la filosofía es todo el conocimiento, a no ser que ustedes pueden ver que los filósofos son matemáticos, los filósofos son teólogos, los filósofos son astrónomos, ¿sí? Pero ¿qué tan relevante es
que todo ese conocimiento filosófico, ya sean de ciencias exactas, ciencias sociales, cualquier tipo de conocimiento es filosofía, es deleitar con conocimiento, deleitar con la sabiduría, vuelva y retome esos grandes valores que nos hacen falta, esas virtudes, esa política, porque es que el metasistema no solamente los hacen las universidades, este metasistema educativo también lo hace el gobierno, tiene una parte del Estado quien dice, bueno, vamos a trabajar de tal manera que el estudiante, entre comillas, sea el oprimido, ¿sí?, en esta pedagogía. Pero pues es como eso, es como que esa teoría de la acción antidialógica y sus características pues también la debemos repensar, ¿no? Es la conquista del docente con el estudiante, que haya armonía dentro de esta educación, la parte afectiva, las emociones se han ido para un basurero. Pero entonces, ¿cómo podemos recuperar toda esa armonía, toda esa parte de emoción de cada uno de los individuos para que ellos puedan ver en la educación con un poco de no metasistema, sino que transgredir más allá y decir, miren, yo tengo estrategias, porque a veces no dejamos ni hablar a los estudiantes. Nosotros ponemos una consigna y a través de esa consigna ellos deben trabajar. No, dejemos hablar, dejemos dilucidar, dejemos pensar, que eso es lo que no estamos haciendo en estos tiempos. Todo está pensado, todo está dicho. Entonces para eso estudiaron los filósofos de allá, los griegos que pensaron, los griegos que nos dieron todo el conocimiento que en estos momentos tenemos, que ellos piensen, nosotros no. Pero lo ideal es eso, lo ideal es que el individuo se vuelva un individuo creativo, que empiece a mostrar, porque el ser humano puede dar mucho, y no todos pensamos lo mismo. Todos vamos a pensar en diferentes instancias, de diferentes emociones, con diferentes sentimientos. Entonces, es dejar que se transgreda y que se vuelva a dar una miradita y a la necesidad del vuelco de lo que es la educación. Que volvamos a darle una mirada, a trabajar, no sé, por proyectos, y que los chicos se vuelvan más multitarea. Eso es, Frank. No sé si respondí a lo que tú tenías como pregunta. Sí, claro que sí, encantado. Muchas gracias. Aquí hay una pregunta. ¿Qué opinas acerca de esta disfuncionalidad que hay en las familias en la actualidad, debido al sistema económico en el que vivimos, como bien lo comentabas? Definitivamente una pareja, el esposo y la esposa, tienen que trabajar. Ya no es como antes, que se trabajaba menos. Ahora trabajan o tienen dos trabajos o ambos trabajan normalmente, y comúnmente los hijos son criados o bien por la abuelita o por la empleada, y esto ha generado todo un caos, se puede decir, en la educación de los niños, en la formación de los niños, que se ve evidenciado en la situación actual en la que vivimos. ¿Qué opinas acerca de eso, de la disfuncionalidad de las familias? Bueno, primero que todo, pues mi pensamiento siempre ha estado centrado en la familia, desde mi sentir, desde mi pensar. Puedo decir que también soy testigo de algo así, como que viví en carne propia pues la disfuncionalidad familiar, porque era mi madre la que trabajaba, y también viví en una familia de padres separados, y a mí justamente me crió una empleada, me dio todos sus conocimientos una empleada. Yo pienso que la familia es la célula fundamental, ¿no?, de esta sociedad. Ella pues constituye la unidad de reproducción, mantenimiento de la especie humana, de nosotros como individuos. Yo pienso que es como yo les daba a conocer antes, nosotros estamos de pronto en medio del materialismo, el materialismo absoluto, ¿sí? De pronto la familia no satisface las necesidades materiales, y por eso papá y mamá trabajan, y entre más trabajo, entre más dinero tengamos, entre más cosas materiales,
nos hemos vuelto como un poco narcisistas, como les decíamos, o sea, es el yo, y entre más tengamos dentro de una familia, pues esa es la felicidad. Pero hay espacios y hay tiempos para la familia, y también como que volver a cimentar y volver a retomar esos roles. En los países más grandes, pues gracias a Dios yo vivo en una ciudad muy pequeña en donde todavía podemos almorzar con la familia, ¿sí? Pero en ciudades muy grandes la familia se ve en la noche, y eso si acaso, papá, mamá e hijos se ven en la noche, si acaso. Y la educación, la parte emotiva, emocional, el respeto, la integridad de la familia se ha ido desorientando, pero es porque en realidad hay el sistema en el cual estamos envueltos, ¿sí? Han negado este problema, ¿no? Desde esta manera, ¿no? La desesperanza, la frustración, esa incapacidad también de afrontar como los problemas, más que todo de dinero, ¿sí? Eso ha vuelto a las familias degradantes, pero yo pienso que también deberíamos, como hacen los chinos, ¿no? Mira que o sea, papá trabaja y mamá se queda con sus niños, y el mismo Estado les promulga a las madres, ¿sí? Que se quedan, miren, es que ser mamá y trabajar en su hogar y estar con sus hijos, eso es un trabajo mucho más apreciable que nosotras como mujeres salir a otras partes y trabajar y hacer plata para otras empresas. Entonces, la invitación es que nosotros volvamos a retomar nuestras familias y que hagamos plata a nuestra propia empresa, que es nuestra familia, ¿sí? Volvamos a dar esa mirada, y el Estado tiene que ver mucho con estas familias disfuncionales, el hecho de que nosotros no tengamos empleo, el hecho de que nosotros, no sé cómo serán en los otros países, pero acá en Colombia es así, o sea, el docente, los docentes que somos los que estamos educando a los patrimonios del mañana, la remuneración o el incentivo, el estímulo que nos dan a nosotros es muy, muy corto. Entonces, ese hecho hace que nosotros busquemos otras cosas, y no solamente nosotros como docentes, los grandes empresarios, los administradores, los comunicadores, todos los profesionales, ¿sí? Y como hay tanta demanda de profesionales, entonces eso hace mella al Estado. De verdad que el Estado es el que debe tocarse un poco para decir, bueno, si nosotros estamos en nuestra sociedad, mire, si en estos momentos decimos, hay violencia, hay robo, hay maltrato, hay frustración dentro de los individuos, es porque usted regrese a mirar a ese individuo, regrese a mirar su familia, regrese a mirar la sociedad y en el momento en que se desenvolvió. Entonces, ¿qué pasa? El estar del individuo demuestra lo que en realidad aprendió dentro de su rol. Pero si hablamos de violencia, y como ustedes saben, Colombia es uno de los países más violentos, pero es ¿por qué? Porque no hemos regresado, o el Estado no ha regresado a ver este proceso tan relevante, a la familia, al núcleo familiar, a guardar esto, a guardarlo como si fuera lo más preciado que tenemos. Yo pienso que si el Estado y todo este sistema en donde nos desenvolvemos regresamos a ver a este núcleo, yo creo que las cosas cambiarían un poco más. Cambiaría esta violencia, cambiaría esta corrupción, esa corrupción política. Yo pienso que es como darle un espacio también a pensar en los sentimientos de los seres humanos, porque en estos momentos necesitamos de psicólogos, de psiquiatras,
Los spa hay por grandes cantidades en todas partes, en todos los países. ¿Por qué? Porque el ser humano necesita estar afectivamente, suele estar estresado por tanto trabajo, ¿sí? Entonces, ¿qué más que procuremos estos espacios y comencemos desde nosotros mismos? O sea, yo sé que no voy con esta ponencia no les voy a hacer cambiar la forma de ser, y el Estado no lo puedo, ¿sí? No lo puedo decirles, miren, por favor, tengan en cuenta a la familia, no. Pero si nosotros procuramos desde nosotros mismos, como seres humanos, allá ustedes, en sus familias, cada uno, empezamos con ese granito de arena, yo pienso que desde ahí estamos haciendo mucho. Empezamos a dilucidar menos dinero, más espacio para nuestros hijos, ¿sí? Más enseñanza, ¿no? Más enseñanza en la parte religiosa también. Volver a dejar entrar a nuestra casa al Altísimo, volver a retomar esos valores que nos enseñan los grandes filósofos, quitarse con la familia en un espacio en la lectura, en una lectura de valores, en una lectura que nos brinde conocimiento en el hacer en el hacer y el dar en la familia. ¿Sí? Entonces yo pienso que si partimos desde nosotros mismos, estamos haciendo un gran aporte, pues, en cada uno de nosotros, en cada una de las familias. Luego yo sé que desde los estamentos del Estado, pues, deben tomar relevancia, y en algunos países lo hacen, como en China, por ejemplo. Ellos sí le dan una relevancia a sus madres, para que cuiden sus hijos, porque ellos van a ser el futuro, y el patrimonio de este mundo, ¿no? No sé si queda... Muy bien. Hay una pregunta. Así es. Hay una pregunta de Amparo Cervantes. Ya. Adelante, Amparo. Mira, el tema va así. A partir de determinados, digamos, niveles de gestión docente, se considera al docente, digamos, como no como bueno, malo, regular, sino como competente, poco competente o competente. Entonces, a partir de allí se elige incluirlo dentro de un sistema educativo o desecharlo. Y yo particularmente creo que todos son recuperables. Entonces, mi pregunta es, dentro de esta en la que hablamos de tomar en cuenta el ser por el ser mismo, ¿tú crees en esa recuperación? ¿O puedes creer que realmente hay docentes que, debido a esa evolución, ya no son recuperables, ¿no? Esa más o menos es mi pregunta. Como te digo, particularmente yo sí creo en la recuperación. Ya entiendo la pregunta. Sí, yo pienso que sí es recuperable, ¿no? Que no necesariamente son desechables. Todos los seres humanos, así tengamos la edad cronológica que tengamos, estamos en una constante transformación. Y pienso que esa transformación la debe empezar por uno mismo. Igualmente, en la educación pienso que debe haber un seguimiento, y es responsabilidad de los actores que manejan los currículos, los estándares, porque dentro de la educación a distancia la parte de lo afectivo, de lo emocional, prima mucho en el momento en que, sí, listo, yo a ti te estoy viendo a través de un PC, ¿sí? O de una website, pero ¿qué tan diligente soy como docente en procurar emotividad dentro de lo que yo te puedo constatar como pregunta, o te puedo dar como pregunta, o la respuesta que tú quieras de mí, ¿sí? Entonces, pienso que primero que todo debe haber un seguimiento a la parte educativa en emotividad. Y, por ejemplo, desde mi quehacer se está promulgando, los psicólogos son los que promulgan y están realizando proyectos en caracterización y en búsqueda de ese educador que tenga una afectividad dentro de lo que nos muestra, dentro de lo que nos enseña, cómo nos responde, ¿sí? Entonces, yo pienso que sí debe haber un seguimiento, y
y que ese seguimiento debe ser efectivo, igualmente al que lo hace y al que no lo hace, dar en cuenta, capacitar, dar conocimiento y eso es lo que hacen con nosotros. Por ejemplo, a nosotros la razón de ser es nuestro estudiante y el estudiante se debe trabajarlo de una manera respetuosa, responsable, con conocimiento, con ética. Entonces, desde ahí podemos hacer este mismo seguimiento y dar cuenta de quiénes son los individuos que no han transformado ese pensamiento y que ellos se empoderen, se apropien de las situaciones que tenemos entre estudiantes, aprendices, aprendientes y docentes, ¿no? O sea, es como planear también esas capacitaciones de cómo nosotros en realidad, preguntarnos de cómo en realidad nosotros estamos atendiendo a nuestros estudiantes, de qué manera lo hacemos, cómo les contestamos, si contestamos un ok o si contestamos en realidad empezando por un buen saludo, un buenos días o una buena noche, ¿sí? Entonces yo pienso que el ser humano está en ese constante conocimiento, en esa constante transformación, y el hecho de que nosotros de pronto vengamos de anaqueles tradicionalistas, de educaciones tradicionalistas, porque yo estudié en una universidad pública, mi pregrado, y que venimos de allá y que sabemos cómo ha sido este proceso de estar en una educación tradicionalista y pasar a la educación en donde el profesor ya no es el actor, sino es el estudiante, pues yo pienso que nos cuesta un poco, ¿sí? Pero que lo podemos hacer, lo podemos, y dentro de nuestro quehacer lo debemos hacer. Es lo que yo pienso, pues espero que haya podido ser muy coherente con la respuesta. Muy bien, ahora otra pregunta por allí. Muchas gracias, dice Amparo, por tu respuesta tan acertada. A ustedes, muchas gracias. Si hay más preguntas, una pregunta más para culminar. ¿Qué opinas acerca de esta falta de identidad, esta carencia de identidad que se hace tan evidente en los jóvenes, los cuales siguen muchas modas, muchas corrientes que aparecen y buscan ser iguales al cantante o al deportista, y no solamente en la imagen, sino también en sus actitudes? Y muchas veces estas actitudes no son positivas, por el contrario, negativas. ¿Qué solución o cuál es tu opinión acerca de ello? Bueno, la falta de identidad, pues podemos decir que es un problema muy grave y difícil de analizar, ¿no? Se puede decir que comienza en la modernidad, ¿no? Con el trabajo. El trabajo de la modernidad ubica al empleado como una ficha más de la industria, ¿sí? Una parte más de lo que es la maquinaria. En este punto, pues, la humanidad tiene a Freud, el que sugirió que los problemas en la identidad pueden ser o serían causa de lo que es la represión sexual, ¿no? Dice Marcuse también nos dice que hay una sublimación del líbido, ¿no? De la energía vital hacia el trabajo y hacia todo lo que vemos a nuestro alrededor, y que es una desviación que está produciendo malestar psíquico en nuestros adolescentes, en nuestros muchachos. Bueno, los dos autores nos dan a conocer esto, y también es conocimiento de las instituciones, ¿no? Cómo nos lo demuestran. Por ejemplo, los medios de comunicación, cómo le trabajan al ser humano. Ustedes saben que los medios de comunicación son muy imponentes en la hora de educar al ser humano, ¿no? Entonces, en lo que nos dice Freud y Marcuse, ¿no? Entonces ellos están educando los medios de comunicación en una neurosis, en una histeria, en una violencia. Usted puede darse cuenta que los medios de comunicación sacan realities, dan conocimiento de novelas en donde hay lujuria, donde encuentras
antivalores, no encuentras valores como la familia, sino antivalores, totalmente lo contrario a lo que de pronto han aprendido nuestros chicos desde la familia. Entonces eso es como un punto álgido dentro de nuestra sociedad, esa falta de identidad. Igualmente, volver a retomar también como esta parte de la psicología para que los jóvenes comiencen a identificarse, volver a cambiar en el Estado también muchas de las cosas que muestran los medios de comunicación, que deben ser permisivos a la hora de mostrar algo al público, ¿no? Esa formación de identidad pues es un proceso también que comienza a configurarse a partir de ciertas condiciones propias de la persona, presentes en el momento de su nacimiento, como les decía, junto a ciertos hechos y experiencias básicas, ¿no? Aunque muchos de los rasgos que forman la identidad podemos decir que son hereditarios o innatos, ¿no? Y el entorno, la familia, ejerce mucha influencia en la conformación de lo que es la especificidad de cada uno de los sujetos. Por eso puede decirse que una persona busca, o sea, está en constante búsqueda de su identidad y expresiones similares. Y si la expresión similar que yo tengo de la televisión es parecerme al yo de un artista o al yo de un capo, como lo manejamos acá en Colombia, pues, ¿qué podemos esperar, no? Creemos que la identidad también puede ser vista como un juego de diferenciadores, ¿no? Generados por un miembro de grupos. La identificación es un constituyente de un fenómeno muy indiferente de la identidad, ¿no? La distinción entre el uno, entre el otro fenómeno, sin embargo yo tengo, mañana no tengo, no es siempre clara en la literatura de la sociología, ¿no? Pues cada cultura y subcultura transporta estos valores e indicadores de acciones, de pensamientos y de sentimientos, ¿no? Pues es la cultura donde el chico se desenvuelve, ¿no? Qué tipo de cultura tiene, cómo está conociendo, qué es lo que conoce, ¿sí? Entonces, pienso que los medios de comunicación son muy relevantes a la hora de hablar con nuestros chicos de identidad, ¿no? Esa construcción de identidad no es un trabajo solitario, pienso. No es un trabajo individual. Este se modifica en el encuentro con el otro y tiene una mirada más allá, ¿no? Así es, Magíster Ivania. Si bien es cierto, la falta de identidad produce también la falta de propósito en la vida de las personas. Si un joven, una persona no sabe quién es, tampoco va a saber hacia dónde debe ir. Y esta identidad básicamente es formada por los padres. Sin embargo, los padres, al no tener una identidad definida, ¿cómo van a poder también formar la identidad en sus hijos? De hecho, es una cadena en la que vivimos, y como bien dices, necesitamos tomar posiciones y decisiones básicamente que influyen tanto a nosotros como a los que están más cerca, que son nuestras familias. Bien, al parecer no tenemos más preguntas, así que Magíster Ivania Lucía, le agradecemos por su ponencia, le agradecemos por haber compartido con nosotros de estos conocimientos tan importantes y que nos haya permitido reflexionar también acerca de temas tan relevantes como seres humanos y también como sociedad. No, a ustedes muchísimas gracias por sus preguntas, porque eso da cuenta de que podemos debatir, y no solamente son mis pensamientos, sino los pensamientos de ustedes, la cultura en donde viven ustedes, cómo es el desenvolvimiento en todo el proceso educativo que nosotros tenemos. No es lo mismo estar en Perú, no es lo mismo estar en Colombia, y les digo, no es lo mismo estar en Colombia y vivir en un departamento como en el que yo vivo, el departamento de Nariño, que todavía está amoldado a costumbres, amoldado a tradicionalismos, ¿sí? Y que de todas maneras acá en este departamento la familia también es muy relevante.
que de pronto en otros países no lo es, ¿sí? Entonces son diferentes culturas, diferentes hábitos, costumbres, pensamientos, pero que de todas maneras llevan a una unión de conocimiento y de expectativas, y también nos tocan un poquito el corazón y el sentimiento y el pensamiento para saber cómo estamos educando a nuestros chicos y de qué manera esta educación a distancia nos puede llevar a procurar más conocimiento y que este conocimiento sea efectivo, sea eficaz. Muchas gracias a ustedes por este espacio, muchas gracias a las personas que estuvieron presentes desde diferentes tiempos, de diferentes espacios, y espero pues no estar en la última ponencia, espero el próximo año poder participar con ustedes más, y igualmente participaré con sus conocimientos. Gracias por ese conocimiento que ustedes me aluden y por el conocimiento que yo les procuro. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Magister Ivania. También definitivamente vamos a encontrarnos otra vez en este espacio virtual. Para culminar, invito a todos los participantes, por favor, a acercarse a la plataforma para tomarnos una foto grupal, para que quede para el recuerdo. Por favor, adelante, en la plataforma donde está el mouse. Vamos a tomar la foto.